avanzando las preguntas y más para la mesa redonda que tenemos hoy día con un panel de lujo, ¿sí? Pasaremos a la presentación del primer expositor, por favor. Estudio. Okay. El primer expositor es Tomás Chaparro. Él es gerente general de seguridad de Compañía de Minas Buenaventura. El tema que va a exponer es transporte de personal, contexto, accidentes de tránsito en vías externas. Adelante, Tomás. Muchas gracias. Si me ayudas con eso. ¿Está encendido ya? ¿Todavía? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí, pásalo. Ok, perfecto. Han puesto un poco alto el estrado, ¿no? Ok. Bueno, ante todo, muy buenos días, colegas. Muy buenos días a las damas, a los caballeros que comparten con nosotros esta especialidad de la seguridad. Es muy grato para todos los expositores el poder ser parte de este reinicio a lo que sería la normalidad. Han sido 2 años bastante complicados para el mundo, para nuestro país, y creo que poco a poco estamos dando los pasos para volver a una normalidad, quizás a una nueva normalidad. En esta oportunidad hemos escogido como tema de esta mesa lo que es transporte de personal. ¿Y por qué hemos escogido el tema de transportes de personal, específicamente lo que son vías externas? Por el contexto que hemos tenido el año pasado, el año 2021. Como ustedes saben, en el 2021 tuvimos 2 accidentes masivos que implicaron la pérdida de vidas de compañeros trabajadores mineros. En verdad, el tema de transporte de personal en vías públicas era un tema que ya se venía viendo por varias empresas mineras. Sin embargo, luego de estos 2 eventos hemos querido elevar ese nivel de atención. ¿Y qué cosa es transporte de personal? ¿Cuál es la cultura vial en el Perú? Ustedes podrán ver en estas fotografías 2 imágenes sacadas de medios de comunicación. Creo que el nombre de estas empresas, Chosicano y Orión, están en la memoria colectiva de todos los peruanos, ¿no? Muchos de nosotros hemos visto en las noticias, en televisión, en el periódico, cómo estas 2 empresas de transporte público, de transporte urbano, han causado una serie de eventos y siguen operando, Definitivamente la cultura de seguridad en nuestro país no es algo de lo cual nos sintamos orgullosos, ¿no? Cuando uno se pone a ver las estadísticas, los números, podrá ver que en promedio, y acá pueden ver una estadística que hemos extraído del Ministerio de Transportes y Comunicaciones entre el año 2006-2017, la cantidad de accidentes o de víctimas mortales por accidentes de tránsito en vías nacionales, en promedio, es de 3.100 personas por año. Es decir, todos los años, en promedio, mueren 3.100 personas en accidentes de tránsito en las vías nacionales, ¿no? Accidentes masivos como despistes de buses, volcaduras de ómnibus, ¿no? Es increíble, ¿no? Y estadísticamente también podemos ver que como sociedad, como país, como Estado, no hemos podido cambiar esta tendencia. Si ustedes se dan cuenta, desde el año 2006 es la misma tendencia. Ahora, las unidades mineras no son ajenas a esta realidad. De hecho, nosotros somos parte de la sociedad peruana y lo que sucede en la sociedad peruana también se refleja en las unidades mineras, porque es la misma gente la que va a conducir, son las mismas empresas las que a veces nos dan el servicio, es el mismo sistema de licencias del ministerio al que nosotros apelamos cuando contratamos un conductor. Si a nivel nacional las cosas no andan bien, no es de sorprenderse que también esto nos impacte como empresas mineras. ¿Cómo estamos en el tema de normativa legal? Y aquí yo quiero comentarles lo siguiente, ¿no? A veces uno solamente quiere controlar lo que la ley te pide, ¿no? A veces uno puede caer en esa trampa en donde, bueno, yo solamente voy a controlar aquellos accidentes que son ingresados a estadísticas. Y hemos tenido discusiones muy largas acerca de si un accidente de tránsito en la vía pública califica o no califica como laboral.
Pero definitivamente cuando uno se pone a analizar la normativa suprasectorial o la normativa sectorial, es decir, la normativa suprasectorial es la Ley 29783 o el Decreto Supremo 005 y la sectorial obviamente el 024 con su modificatoria 023, podemos ver que en verdad los accidentes de tránsito, de transporte de personal en vías públicas, sí están considerados como accidentes laborales, ¿no? Tanto en la suprasectorial como en la sectorial. Bueno, ustedes después con más tranquilidad pueden leer este detalle, no es mi intención leer todo el texto de la norma legal, pero en síntesis lo que te dice la norma sectorial, lo que te dice la norma suprasectorial es que si tú proporcionas un medio de transporte a los trabajadores, ya sea de forma directa o a través de un tercero, es decir, de un contratista de transporte de personal, los eventos que sucedan durante ese proceso de transporte son considerados como temas laborales. Por ende, los accidentes también deberían ser considerados como laborales. Eso es algo muy importante, ¿no? Porque a veces al interior de nuestras organizaciones sucede de que para poder lograr que nos asignen recursos, no al área de seguridad, sino para que asignen recursos a un determinado proceso para poder controlarlo, tenemos que demostrar a los funcionarios que toman la decisión de cuál es el impacto negativo para la organización. Yo creo que este tema legal nos puede ayudar bastante para poner en un nivel de importancia, en un nivel de relevancia adecuado lo que es transporte de personal, ¿no? Como una vez me dijeron, ¿no? Si algo no te impacta, la organización no le hace caso, pero con esto podemos demostrar que sí le impacta a la organización. ¿Cómo estamos en el tema de paradigmas? Porque muchas veces las decisiones de las organizaciones dependen de los paradigmas. ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma son aquellas creencias que uno tiene bien metidas en su mente y que tú utilizas para tomar decisiones. Entonces, para tomar las decisiones adecuadas, a veces tenemos que cambiar primero nuestros paradigmas. Y un primer paradigma que debemos cambiar es el siguiente, ¿no? A veces consideramos que solo son accidentes laborales los que suceden en las actividades en las cuales tenemos control. Muchas veces decimos, oye, pero cuando el bus sale a la vía pública, yo no tengo control de todo. Eso no importa. Lo que importa es que tú estás asignando un bus, estás asignando un conductor, estás subiendo gente a ese bus, a ese microbús, a ese ómnibus y lo estás enviando en un trayecto. Desde el momento en que tú asignas ese recurso, ya es tu responsabilidad y es algo que tú debes controlar. Y yo sé que en las vías públicas hay muchos temas que no tenemos bajo control. Definitivamente, por ejemplo, el tema de maniobras de vehículos particulares no está bajo nuestro control, pero sí tenemos bajo nuestro control la fatiga del conductor, el estado mecánico del bus, el tema de velocidades. Otro paradigma que debemos cambiar es el siguiente, ¿no? Solamente son accidentes laborales los que suceden dentro de la unidad minera. No, eso no necesariamente es cierto. Hay muchas actividades que como organización no ejecutamos dentro de la concesión o de la unidad minera. Las actividades de las oficinas, por ejemplo, ¿no? Hay muchas empresas que tienen su sede en Puno, en Arequipa, en Cajamarca, en Lima. Un accidente en una oficina administrativa en una ciudad es un accidente laboral. Quizás no sea minero, pero es un accidente laboral. Por ejemplo, las obras de construcción civil, de infraestructura para uso social, construcción de colegios, construcción de postas médicas, construcción de centros comunales que hacemos en el área de influencia directa, un accidente que suceda ahí también eso es un accidente laboral. Ojo, no estoy diciendo que sea minero, pero es un accidente laboral, ¿no? De hecho, cualquier actividad que esté bajo control de la organización podría generar un accidente laboral. Entonces, es muy importante. Yo sé que esto suena medio filosófico, ¿no? Pero si no logramos cambiar nuestros paradigmas, nuestras acciones van a seguir siendo las mismas. ¿Cómo estamos en el sector minero, en lo que son accidentes mortales por transporte de personal en vías públicas? Esta es una estadística que hemos extraído del Ministerio de Energía y Minas. Ustedes pueden observar que en verdad todos los años
los accidentes de tránsito están marcados en color verde oscuro. Todos los años hemos tenido accidentes mortales por tránsito, pero hay 2 años bien curiosos, el 2010 y el 2021. Yo recuerdo mucho que el 2010, con Belisario, hicimos una presentación en la Sociedad Nacional, porque fue un año excepcionalmente alto en cantidad de accidentes mortales en tránsito, ¿no? En tránsito en vías públicas se tuvieron 19 víctimas. Y obviamente el año pasado, el 2021, pues que tuvimos una cifra que nadie deseaba, ¿no? 42 fallecidos en accidentes de tránsito en vías públicas. Es decir, estadísticamente, si ustedes pueden ver el año 2021, hay el doble de víctimas mortales en transporte de personal que en actividades netamente mineras. Creo que ese ha sido el campanazo de alerta, ese ha sido la luz del reflector que necesitábamos para de una vez pero de una vez entender que el tema de transporte de personal es algo que tenemos que mantener bajo control. Así como mantenemos bajo control y tenemos un sistema de gestión para lo que son las operaciones subterráneas, las operaciones a tajo abierto, la planta concentradora, de la misma manera debemos tener un sistema de gestión para lo que es tránsito. ¿Cuál es la diferencia del tránsito en vías internas y vías externas o vías públicas? Creo que principalmente es que las vías internas son un sistema cerrado, es decir, un sistema donde tenemos mayor control, mientras que las vías externas son un sistema abierto. En las vías internas tenemos conductores homologados, tenemos la licencia interna de conducir, tenemos las vías adecuadamente mantenidas, tenemos control de consumo de alcohol. O sea, nosotros como empresas hacemos monitoreos de consumo de alcohol, tenemos control de velocidad, control de fatiga, nos aseguramos que los conductores estén descansados, tenemos mantenimiento preventivo de las unidades, mientras que en las vías externas, que es un sistema abierto, los conductores no necesariamente están homologados. Sí, yo sé, todos tienen licencia del MTC, entre comillas, pero podría ser una licencia obtenida inadecuadamente, con los dinámicos del centro. Es más, yo he estado en accidentes de tránsito donde nos han chocado menores de edad conduciendo cústers o combis de transporte público, entre comillas. En las vías externas, los accesos no necesariamente tienen mantenimiento, no hay un control continuo de consumo de alcohol. Sí, la Policía Nacional hace sus batidas, pero son muy esporádicas. No hay control de fatiga, hay conductores públicos, de transporte público, que dobletean turno. Bueno, y los vehículos no tienen un adecuado estado mecánico, ¿no? Hemos visto que si bien existe la inspección técnica vehicular, la inspección técnica también es un requisito que acá en el Perú te lo puedes saltar, ¿no? O sea, cualquier carcochita puede tener su inspección técnica al día. Entonces, eso hace que muy complicado el controlar en las vías externas, pero tenemos que hacerlo. ¿Cuáles son las principales acciones a nivel de gestión? Bueno, primero, entender que transporte de personal es un riesgo crítico. En la experiencia que tenemos en Buenaventura, nosotros tenemos 10 riesgos críticos. El primero es transporte de personal. Eso lo establecimos el año 2018. O sea, es el riesgo crítico que más nos quita el sueño, de verdad, más nos quita el sueño. ¿Por qué? Porque los accidentes de tránsito, de transporte de personal, son accidentes masivos, crean múltiples víctimas. También tiene que ser enfocado el tema de transporte de personal como un sistema de gestión. Transporte de personal no solamente es poner un chofer y un bus, tiene que tener todo un enfoque de sistema de gestión, debe ser planificado. Tenemos que después hacer lo que dijimos que planificamos, luego verificar si lo que hicimos está alineado con el plan y finalmente, si no es así, tomar acciones. Entonces, tenemos que aplicar un sistema de gestión para lo que es transporte personal. Aplicar buenas prácticas, lecciones aprendidas, benchmarking. No inventemos la pólvora. O sea, tenemos colegas de otras empresas mineras que nos podrían decir cómo están manejando su tema de transporte. Tenemos que tener también controles operativos acordes a la dimensión de la organización. Lo que necesariamente, lo que es bueno, por ejemplo, para Minsur, quizás no es bueno o adecuado para Buenaventura. Es más, dentro de Buenaventura tenemos 7 unidades mineras. No todas las unidades mineras tienen los mismos controles. Y no es por un tema de falta de estandarización, sino que, por ejemplo, los buses que transportan gente entre Cajamarca y Tantahuatay demoran 2 horas. No tienen una camioneta de ploteo. Pero los buses que transportan gente
entre Arequipa y Tambomayo, que son 13 horas, sí tienen una camioneta de bloqueo y el convoy va con un bus más de stand-by, vacío, por si acaso se malogre uno en el camino. Entonces, tenemos que adaptar nuestros controles al contexto de la organización, ¿no? Y un enfoque participativo, ¿no? Yo siempre he dicho que la seguridad no es trabajo del área de seguridad, tampoco es trabajo de la alta dirección, es trabajo de todos los miembros de la organización. El área de administración normalmente es la que se encarga de transporte de personal, pero también el área de contratos es muy importante, porque el área de contratos nos da el marco referencial. El tema de asuntos sociales, los colegas de asuntos sociales también nos van a ayudar bastante. Ustedes saben que una de las fuentes de trabajo para las empresas comunales es el alquiler de transporte de personal. No solamente el alquiler de las unidades, sino el servicio de transporte de personal. Tiene que estar metida la gente de asuntos sociales. Obviamente, la gente de seguridad. ¿Y por qué no los sindicatos? Esta fotografía que estamos mostrando aquí es la inspección que hicimos el año 2020. En esta fotografía se ve a un funcionario de seguridad, a un funcionario de administración, superintendente, al gerente de la empresa Reina, que es la que nos hace transporte entre Arequipa y Orcopampa y Tambomayo, y todos los demás son de la junta directiva del sindicato de Tambomayo. O sea, las inspecciones los hacemos con la gente del sindicato. Eso te ayuda a dos cosas. Primero, para que el sindicato le cuente al gerente de esa empresa de transporte cuál es su sentir, cuáles son las oportunidades de mejora. Y también ayuda para que los sindicatos no solamente estén en una actitud de espectador, sino también pasen a una actitud de actor. O sea, es un paradigma también que hay que quebrar, ¿eh? Los sindicatos no son nuestros enemigos. Tenemos que volvernos nuestros aliados. Esa es la función del sindicato, ser aliados junto con nosotros. Hay un punto de encuentro entre el sindicato y empleador, y es que ninguno de los dos queremos más compañeros muertos, más viudas y más huérfanos. En eso por lo menos estamos de acuerdo. ¿Qué peligros, o mejor dicho, qué potenciales acciones tenemos como controles operativos? Bueno, dependiendo de los peligros, hay tres principales peligros en lo que es transporte de personal: fatiga, exceso de velocidad y consumo de alcohol. Yo sé, también el estado de las unidades, el mantenimiento, pero ¿saben qué? El 80-85% de los accidentes de tránsito suceden por temas de actos, no tanto por temas de condición, ¿no? ¿Y qué controles tenemos? En el tema de fatiga, yo sé que va a sonar bien extraño, ¿no? O bien simple, ¿no? Bien simplón. Hazlos descansar, pues. No los hagas dobletear. O sea, obviamente, si un conductor maneja 18 horas seguidas, se va a chocar. Tienes que tener un sistema de verificación de horas de descanso, ¿no? Si tú no quieres que la gente esté cansada, hazlos descansar. Pero eso significa que tengo que tener dos conductores. Sí, tienes que tener dos conductores, efectivamente, para que cada uno maneje 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas. Así de simple es. ¿Qué? Y cuando llegan a la unidad minera, les tengo que poner una habitación. ¿No pueden dormir en la cabina? No, no pueden dormir en la cabina. Tienes que ponerle un cuarto para que descansen bien. Eso significa asegurar las horas de descanso. Sistema de control de fatiga. Yo sé que hay unos sistemas que el sombrerito, el Smart Cap, que el sensor de aquí, que la camarita allá. Si se puede aplicar tecnología, si está dentro del alcance, en buena hora. Pero yo les digo una cosa, de nada sirve el Smart Cap, que el sensor de nivel, que la camarita si la gente no duerme. No sirve de nada, ¿no? O sea, comencemos por lo básico primero, que la gente descanse, eso es lo básico. En el tema de exceso de velocidad, todos los vehículos tienen GPS. Antes, me acuerdo, cuando comencé a trabajar en minería, el año 98, ni existía el GPS, ¿no? Entonces, ahora el GPS lo tiene la bicicleta de mi hija, o sea, todos tenemos GPS, ¿no? No es una cosa del espacio. Y el GPS no solamente es para recupero de vehículos en caso de hurto, es también para controlar velocidad. O sea, el centro de control o alguna persona tiene que tener acceso y lectura para identificar qué unidades están excediendo lo que es la velocidad establecida por tramos. El tema también de un sistema restrictor de velocidad. Hay algunas unidades que te permiten que no excedas de 100 kilómetros, ¿no? Tú le seteas. Y en el tema de consumo de alcohol, el tema de monitoreo de alcotés, pero quizás más importante, o no sé si más importante, pero complementario, el tema de concientización. Tú puedes hacer campañas de alcohol, pero si la gente no está sensibilizada, concientizada, igual siempre van a tratar de saltarse la norma, ¿no?
Yo me acuerdo mucho que en otra empresa en la cual laboré, allá en la zona norte, hicimos un pacto con las esposas. Nos conseguimos el teléfono de las esposas y les dijimos que si ellas veían a su esposo, que era conductor, tomando un día antes de subir a la guardia, nos llamaran. ¿Quién más interesado que la esposa para que su esposo no se vaya a la cantina a gastarse todo el sueldo, ¿no? Yo sé, sí, es algo medio maquiavélico, pero funcionó. Las esposas tenían una línea abierta y nos avisaban cuando sus esposos se escapaban de la casa y gastaban dinero en la cantina, ¿no? Bueno, avanzando un poquito, hay unos temas de atención que todavía quedan pendientes. Los controles operativos es un tema que debemos ver su eficiencia y mantenimiento en el tiempo. Los controles operativos tienen la tendencia, como cualquier cosa, de ir desapareciendo en el tiempo, de ir perdiendo su eficiencia. Lo que ahora se está cumpliendo al 100%, posiblemente en 5 años, si tú no estás atento, si no le haces mantenimiento, desaparezca. Así funciona, así funciona. Entonces, no solamente debemos poner controles operativos en el papel, sino ver que funcionen en el campo. En el caso del SCTR, por ejemplo, ahí hay un tema que es un tema de discusión, que en algún momento vamos a ver en la sociedad, ¿no, Juan? Que es que en el SCTR su cobertura no cubre los accidentes de tránsito, bajo la premisa que eso es cubierto por el SOAT. Pero el SOAT es una cantidad muy pequeña. Cuando tienes accidentes masivos, esa cantidad se extingue y después la empresa tiene que asumir los gastos médicos, ¿no? El tema de bloqueos. Creo que la situación de bloqueos es la situación normal en el Perú desde hace unos años. O sea, lo curioso más bien es que las vías estén desbloqueadas. Lo normal es que estén bloqueadas, ¿no? No digo que esté bien, digo que ahorita bajo este contexto lo normal es que te bloqueen. Y eso implica de que tengamos que usar vías alternativas. Si ya sabemos que los bloqueos son lo normal en el Perú, aparte de tener el mapeo de la ruta o de la vía normal, deberíamos tener 1 o 2 vías alternas, pero mapeadas, ¿no? Mapeadas, o sea, no improvisar vías, sino ya saber cuál es la vía de salida 1, la vía de salida 2 y la alternativa 3, y hacer inspecciones para estar seguros de que sigan en condiciones de transitabilidad. El uso de tecnología es importante, pero no es todo. La tecnología nos ayuda, pero la tecnología no toma la decisión final. La tecnología nos da información, nos da datos, pero el que toma la decisión final es el conductor. No olvidemos el tema de concientización. Y un último tema que estamos trabajando con los colegas de la Sociedad Nacional del Comité de Seguridad Minera es emitir un protocolo con controles operativos básicos voluntarios para que sean evaluados y adoptados si lo consideran necesario las empresas mineras. Es muy importante que espero que ya en abril terminemos ese protocolo que va a ser una ayuda para que las empresas mineras sepan qué es lo mínimo que se tiene que hacer como empresa para lo que es transporte de personal. Bueno, aquí en la fotografía pueden ver una de las empresas de comunidad que nos brinda servicio, ¿no? Es Ecosengo Araucaca. Justo estuvimos reunidos con ellos ayer, acá en Lima. Estuvimos reunidos con ellos ayer porque nos trajeron algunas oportunidades de mejora. Ellos, no nosotros, ellos. Obviamente eso va a implicar una mayor inversión, pero es algo que tenemos que hacer como titular minero. O sea, los controles no nacen gratis, sino nacen con una inversión. Esto sería todo de mi parte. Le estaría pasando la posta a mis demás colegas. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Listo, Omar. Vamos a tener un contador ahí de 10 minutos para la presentación. Sí, dame un minuto para presentarte. A ver, un ratito, por favor. Bien, continuamos con nuestro siguiente ponente. Él es Omar Santiago Ceballos, Superintendente de Seguridad y Salud Ocupacional de MINSUR, ingeniero de minas con un MBA en Chile, con 20 años de experiencia en minería superficial, minería subterránea, construcción de minas, montaje de plantas mineras, líneas de transmisión, hidroeléctricas y túneles, liderando el área de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en Perú, Colombia, México y Panamá. Auditor interno en normas ISO 9001, 14001, 45001, conocimiento de legislación en SOMA, programas enfocados en el factor humano, cultura de seguridad, gestión de la capacitación. Bienvenido, Omar. El título de su ponencia, a ver, por favor, si lo pones en estudio.
seguridad vial en MINSUR. Adelante, Omar. Gracias. Buenos días con todos. Primero, esperando que estén con buena salud y también sus seres queridos. Quiero agradecer al Instituto de Seguridad Minera y agradecerles también por darnos este espacio en nombre de MINSUR para mostrar un poco de lo que venimos trabajando en seguridad vial y también compartir con humildad, digo esto porque tenemos bastante por mejorar en temas de seguridad vial. Aquí muestro un gráfico con lo principal que tenemos dentro de nuestra gestión vial. Uno es el marco regulatorio. Ahí dentro del marco regulatorio, ojo aclarar que dentro de MINSUR normalmente buscamos ir más allá de las obligaciones normativas. Ya mencionaba Tomás justo eso, no nos enfoquemos en la ley únicamente como cumplimiento, y esto debe ser dinámico. ¿En qué? En que más allá de que nuestro sistema de gestión establezca un periodo de revisión, etcétera, de estándares, procedimientos, no hay periodo. Cuando detectamos que podemos hacer una mejora, ya sea en tecnología, en estándar, lo hacemos. Luego tenemos el factor humano. Dentro del factor humano tenemos al conductor, tenemos a los peatones, tenemos a los pasajeros. Obviamente el elemento más importante es el conductor. Y nos enfocamos bastante, no solo en la parte de formación, capacitación, también de su bienestar. Luego tenemos el factor vehículo, donde tenemos los requisitos que hemos establecido, obviamente adaptándonos, porque sí, cada realidad es distinta, cada unidad que tenemos es distinta, a los requisitos que nos permite la unidad minera y también viendo qué podemos mejorar tanto en sistemas pasivos, en sistemas activos del vehículo. En el factor ambiental, ahí tenemos ya los caminos. Ya mencionaban las rutas, lo crítico que tenemos es las rutas externas. Es donde quisiéramos hacer más, pero dentro de las restricciones que se tienen, venimos estableciendo controles. Aquí en la parte izquierda es ese sistema de seguridad y salud de MINSUR, MINSEGUR. Tenemos 4 pilares. Dentro de esos 4 pilares, el segundo que dice gestión de riesgos, ahí tenemos lo que es seguridad vial. Y en lo que es seguridad vial, ahí ven el recuadro donde está ICMM. Pertenecemos al ICMM, un organismo líder en el sector que desafía a sus asociados a implementar las mejores o los mejores estándares. Por eso sí usamos como referentes a mineras de clase mundial. Estamos certificados en las normas ISO, también sabemos que eso no nos garantiza que no vayamos a tener eventos. Luego, en cuanto a las Naciones Unidas, en cuanto a las famosas ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, sí, también estamos bastante vinculados a las Naciones Unidas. Hace poco, lo que es MINSUR ha sido admitida en el Pacto Global. ¿Y qué tiene que ver el Pacto Global? Te obliga a comprometerte como organización a que implementes los mejores estándares en cuanto a sostenibilidad. Y dentro de sostenibilidad tenemos cómo mejorar nuestro entorno. Luego, también pertenecemos a la Asociación Internacional del Estaño, y ahí también a todos sus miembros, estamos comprometidos en 10 principios. Uno de esos principios es buscar la mejora continua en seguridad y salud. Y Visión Cero, que es una iniciativa estratégica que lo que busca es promover la cultura preventiva. Todo eso alimenta nuestros estándares, nuestros procedimientos y lo que va a llegar al trabajador, el reglamento interno de tránsito. Ahora sí, procedo a compartir algunas buenas prácticas. Por ejemplo, el estándar de transporte de personal, justo mencionábamos. Más allá de que normalmente solemos decir, oye, sí, esto es dinámico, sí, como dijimos. Cuando detectamos la mejora, lo hacemos. ¿Ya? Implementación de controles de fatiga y somnolencia. Sí, ahí sí, otra palabrita, aparte de bienestar, que está fuerte en MINSUR, es el tema de innovación. Y ojo, innovación no solo va a tecnología, innovación va a que debemos hacer las cosas de manera distinta. Y otra palabra clave dentro de nosotros es el tema de bienestar. Una frase que está fuerte en la cultura MINSUR es:
que ponemos siempre a la persona en el centro de nuestras decisiones, ¿ya? Y entonces en fatiga, ya lo decía Tomás, lo principal es que este conductor descanse bien, que tenga una buena cama, una alimentación saludable, y después ya vendrá lo que es dentro sus controles durante la ruta, durante el viaje. Y también sí, tenemos tecnología, lo voy a mostrar más adelante. Luego, en la evaluación teórico-práctica de competencias. Sí, ahí tenemos dos grupos importantes. Primero que sí, obviamente queremos tener a los mejores conductores, tenemos un proceso de selección riguroso, inclusive cuando está dentro del seguimiento, formación, pero también tenemos a conductores locales. Entonces, como sabemos que hay una brecha grande, sí, tenemos un proceso de formación para cubrir esa brecha. Y también que ellos entiendan lo riesgoso que es no solo conducir un vehículo de transporte personal, cualquier vehículo, ya sea liviano, de materiales peligrosos, de materiales en general. Usamos simuladores, por ejemplo, para eso, ¿sí? Nos usamos de tecnología y buscamos innovar también en los métodos de capacitación que se tienen. Puestos de control de seguridad vial y torre de control de tránsito. Bueno, sí tenemos checkpoints, garitas, donde revisamos lo que es alcohol, cumplimiento de los requisitos tanto de vehículo y conductor, carga. Y en esta torre de control es algo que nació con probablemente lo que muchos tenemos. Geocercas, tema de posición, velocidad, pero hemos ido incorporando más elementos, ¿no? Control de alcohol, reportes de riesgo en ruta, que se vaya alimentando de manera dinámica, y lo otro que es preventivo es que ya te advierte. Eso es lo que estamos buscando. Por ejemplo, cuando tú llenas el checklist, que estamos en el desarrollo de aplicativos, si ya está cerca de cumplir el kilometraje, va a dar una alerta que está próximo a tu vehículo. Que si ese conductor tiene autorizaciones adicionales y ya está por vencer, le va recordando. No va a ser el primer día que llego a la garita y dicen, oye, ya venció, no puedes ingresar. Igual en el tema de mantenimientos programados, como normalmente es en base al kilometraje, ya tienes ya alertas una semana antes, etcétera, para evitar incumplir. En ambientes de trabajo libres de alcohol, sí. Por ejemplo, el desafío que tenemos es que varias de nuestras unidades tienen poblaciones cercanas y hay pernocta conductores. Para no perder el control, los agrupamos en hoteles y ahí, previo a la entrega de llaves, por ejemplo, pasan un control de alcohol por su empresa y se envía un reporte que es registrado en la central, en la torre de control de tránsito. Y también ahí, si es que ese conductor manifiesta tener algún síntoma de fatiga, o, ahí viene otro también, tenemos pulseras de fatiga, sobre todo para conductores, para supervisores supervisores en general y conductores que realizan turno noche y aquellos que también hacen rutas externas, ¿sí? Pulseras para controlar sus horas y calidad de sueño. También ese reporte es previo a la entrega de la llave. Luego tenemos los comités de transporte en cada unidad, sí. En estos comités de transporte es donde revisamos toda esta información. Información de vehículos, información de conductores, información de rutas. Y justo ahí viene otro punto, ¿no? Cuando se dan protestas, la operación de la mina continúa, pero debe controlarse. Hacemos uso de rutas alternas, sí las inspeccionamos y se valida en este comité. Eso es lo importante, ¿no? Porque sí, va a estar la necesidad, pero si esa ruta no ha sido inspeccionada previamente, si no tenemos conductores que hayan hecho un recorrido previo, si eso no tiene una evaluación por ya sea supervisión de transportes e inclusive de gestión social, esa ruta no se da el ok para usar esa ruta. Luego, en cuanto a controles críticos, sí, ahí tenemos de materiales peligrosos y de transporte de personal. En esos dos sí, ¿por qué? Porque los dos podemos afectar severamente. En transporte de personal sí, es masivo, hay mucha gente expuesta. Inclusive en transporte de personal, algo que hemos llegado a hacer, por ejemplo, teníamos a una de nuestras unidades, San Rafael, una ruta larga que es de Arequipa hacia Juliaca y de Juliaca a la unidad minera. Son muchas horas de viaje y para no exponer a la gente, inclusive se tomó la decisión de usar la vía aérea. Ya como les decíamos, ponemos a la persona en el centro de nuestra decisión. ¿Puede costar muchísimo más? Sí, más vale una vida. Entonces, ya todo el personal, por ejemplo, del hub Arequipa, para nosotros hacia esa unidad, se desplaza en avión hacia Juliaca y de ahí los trasladamos a la mina. Luego un programa de reconocimientos. Ahí dice derecho a decir no, y no es que sea que él diga no, es que él sepa cuáles son las reglas,
el que sepa cuáles son los estándares, que este conductor sepa cómo identificar si está apto o no, porque muchas veces pensamos que estamos bien. Y inclusive hemos detectado, por ejemplo, temas emocionales. Puede estar pasando, no sé, duelo, por esto de la pandemia ha afectado a todos. Inclusive tenemos asistencia psicológica para los conductores, focalizado en ellos porque sí. O sea, imagínense si tiene un pariente enfermo u otros factores o variables emocionales. También trabajamos en eso con nuestros conductores. Aquí tengo algunas imágenes, por ejemplo, el control de alcohol, que sí, con esto de los controles para prevenir el contagio por COVID se han visto limitados, pero hemos tenido que, ahí sí, buscar tecnología para cumplir con el distanciamiento, contactos, etc. Luego tenemos la cámara para fatiga y somnolencia. La estrategia que hemos desarrollado es eso. Primero, conductores de transporte personal. Luego dijimos conductores críticos, supervisión y conductores que hacen turno-noche, y así vamos ampliando. Y aquí hay algo importante. También mencionaban justo el tema de sindicatos, otro tipo de organizaciones. Sí, hay resistencia, es algo que hemos tenido, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo sintieron invasivo y lo que tuvimos que hacer es todo un programa de comunicación para que entiendan que, la tecnología no es para sancionarlos. Es un control adicional que nos permite identificar ciertos riesgos y aplicarle controles. Entonces, esa camarita, por ejemplo, te detecta, ya tiene establecido ciertos comportamientos que te van a indicar que tiene síntomas de fatiga o somnolencia. Luego, el uso de simuladores también. Eso ya les mencionaba, tanto en programa eso es para conductores que están ya en la unidad para pulir ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿en qué hemos usado? ¿Cómo reaccionas tú en una situación en un escenario de emergencia? Oye, cuando alguien invade un carril contrario tuyo, cuando tienes problemas con los frenos, ¿qué haces? Y estos simuladores nos permiten recrear ese tipo de situaciones. Luego, esto de las pulseras, sí, a todos. Por ejemplo, un grupo crítico que tuvimos era cuando realizábamos paradas de planta. ¿Por qué? Porque yo lo comparo bastante con los mecánicos de Fórmula 1. Tienes que hacer el trabajo en el menor tiempo posible y de la mejor forma posible. 2, 3 días, 600, 700 personas, y tienes conductores y supervisores que probablemente no duerman. Entonces, a todos les damos una pulsera y sí realizamos el monitoreo. Luego también, en algún momento tuvimos problemas al estacionarse, que no activaban correctamente el freno de parqueo, freno de mano, y le hemos puesto alarmas, cosa que te da una alarma visual y sonora que te advierte si se ha activado o no el freno correctamente. Ya, más allá de las geocercas, sí tratamos de mantener actualizado la información respecto a rutas. ¿Por qué? Porque lo que solemos hacer es, por ejemplo, en tal sitio hay una comisaría, buscar en internet ese es el teléfono, no, verificar que ese es el teléfono, establecer contacto con esa persona, sea policía, bombero o cualquier empresa inclusive que nos pueda brindar algún tipo de apoyo cuando se presente una emergencia, por ejemplo, grúas, empresas que cuando haya algún tipo de derrame puedan brindarnos apoyo. Luego, hoy en día, justo en información que se tiene de tránsito, antes me recuerdo cuando uno tenía que actualizar su data de accidentes, tenías que unir lo que dice Sutran, el MINSA, Policía Nacional, y no era muy fácil. Hoy en día está el Observatorio de Seguridad Vial, que une a todos esos organismos y es una información actualizada, bastante precisa. Y, por ejemplo, ahí tenemos mapas de calor, donde identificamos esas zonas donde hay mayor número de accidentes y establecemos controles ahí. Por ejemplo, adicional a cuando en las geocercas teníamos puntos oscuros donde el GPS no emite señal, ¿qué hacemos? Esto también, donde hay accidentes y ya esta torre de control está en contacto ahí. Si por ejemplo, si sabemos que de acuerdo a nuestra geocerca ese tramo se va a pasar en 10 minutos y ya han pasado 20, se activa una alarma. Ya establecemos comunicación, cada convoy de buses de pasajeros tiene teléfonos satelitales, comunicación en rutas es primordial. Lo otro que sí hemos buscado empresas de transporte de primer nivel, ahí vemos unas imágenes tanto de transporte de concentrado, materiales peligrosos y transporte de personal. En estos comités se revisan los videos y hacemos evaluaciones del comportamiento de los conductores. También realizamos campañas
estas campañas dependiendo de los problemas que se vayan detectando en seguridad vial. Bueno, eso es lo que traje para compartir en cuanto a seguridad vial. Muchas gracias. Bien, pasaríamos con nuestro último ponente, panelista, por favor, es Juan Domingo Dumbler Cuya, gerente corporativo de seguridad de Hochschild, oficial superior de la FAP en retiro, siguió el programa de seguridad y salud ocupacional en el Georgia Tech de los Estados Unidos y luego obtuvo la certificación profesional de seguridad minera que administra la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración de los Estados Unidos. Es director en el ICEN y es gerente corporativo de seguridad de Hochschild con alcance global de sus operaciones desde el año 2013. Bienvenido, Juan. Gracias. Muchas gracias, Fiori. Estimadas, estimados colegas, estimados participantes, muy buenos días. Uno de los accidentes, lamentables accidentes más severos que ocurrieron en el 2021 en el proceso de transporte de personal ocurrió en compañía minera Ares de Hochschild. La invitación del instituto es poder compartir algo de esa información que pueda servirnos a cada uno de nosotros si es que acaso no tenemos en el radar algunas cosas que pudieran hacer la diferencia, porque todos tenemos controles, pero de repente hay algo más en ese rompecabezas, una pieza más que nos pudiera hacer más resistentes o tener un mejor control frente a este proceso tan crítico de transporte de personal. Entonces, yo quisiera solamente tocar un slide del evento que nos ocurrió. Esto no es una presentación de la investigación del accidente, es solamente las circunstancias para ver si algo parecido nos puede estar ocurriendo en alguna de nuestras compañías, en ese proceso, ¿no? A nosotros, el evento nos ocurrió en una vía nacional, una vía concesionada, o sea, una vía que tenía un buen mantenimiento, es una vía que de día se usa para el transporte liviano y pesado y en las noches la densidad es mucho más baja, la transitabilidad es correcta. A nosotros nos sucedió el accidente sin ninguna anomalía meteorológica que hubiera puesto en alguna situación particular la vía. No había lluvia, no había granizada, era una vía que tenía condiciones correctas, ¿no? La visibilidad, y de hecho la foto que está puesta aquí es la foto tomada por la cámara frontal del bus que ocupaba la posición 3 en un convoy de 5 buses y donde se ve inclusive hasta al bus que está en la posición número 1. Se ven las luces posteriores del bus que iba en la cabecera del convoy. Entonces la visibilidad estaba en una situación que no representaba una neblina que pudiera haber puesto también una condición al conductor en un tema complejo, ¿no? Y como una práctica que tenemos muchos en el sector, esta agrupación de buses pues tiene un vehículo, nosotros le denominamos liebre, el que advierte de tránsito en sentido inverso, advierte de alguna situación anómala en la vía y todos esos controles estaban implementados, ¿no? Y en esta vía nacional, que es la vía que une Nazca en Ica con Puquio en Ayacucho, la curva en la que se produce el evento es una curva que no tenía una condición muy compleja, es una ruta que se transita todos los días. ¿Y qué falló para que uno de los buses de un conjunto de 5 pierda la vía? Fue una materia de una investigación y aparecen una serie de preguntas y es la que quisiéramos nosotros compartir hoy con todos ustedes para que se las reformulen también en sus procesos y ver si por ahí hay algo interesante que pudiera ayudar. Entonces, como ya lo han mencionado mis colegas, lo primero es tener el proceso del transporte de personal como un riesgo crítico, tenerlo siempre en el mapeo de los líderes y en el reglamento interno de transporte y tránsito, no dejar de mirar los 4 elementos más importantes, cada uno de ellos, el del vehículo, el de las rutas, el de la gestión del proceso y la supervisión y el tema de los conductores, ¿no? Y esto tiene que estar disponible en varias áreas antes de convocar a un servicio de transporte personal, porque casi todos lo tenemos tercerizado, casi ninguno de los miembros del gremio tenemos flota propia, tomamos empresas especializadas. Entonces, las reglas de juego tienen que ser entregadas antes del proceso de licitación, para que vengan con todas las características que nosotros queremos tener. Entonces, lo primero, si hablamos de vehículo, no me estoy refiriendo a las características del diseño del vehículo, ¿okay? Eso viene de fábrica.
el chasis y la carrocería tienen que haber tenido las pruebas de volcadura en inclinación estática o la prueba de los conos cuando te desplazas a una velocidad para ver qué tan estable el vehículo. Eso se da por descartado, que estamos tomando los vehículos correctos para nuestro servicio, ¿no? Pero en el reglamento, ¿qué tiene que haber? Oye, ¿cuántos kilómetros tú toleras que un vehículo siga siendo operado dentro de la compañía? ¿100.000, 200.000? Es un parámetro que hay que definir para ver cuándo se reemplazan los buses por unos nuevos. ¿Cuántos años de antigüedad? ¿Con cuántos milímetros de cocada en los neumáticos tiene que producirse un cambio? O sea, la valla en la cual tú te asegures que el equipo tiene esa atención y van poniéndose los topes de lo que es permisible, ¿no? El tema de la inspección a los vehículos, a pesar de que muchos de estos servicios de inspección se hacen en las ciudades, porque los vehículos llegan a las unidades y si es que hay una inspección en la unidad, que depende de la política de cada empresa, son muy livianos. Digamos, la inspección mayor se da cuando retorna el vehículo a la ciudad e ingresa a sus talleres. Entonces hay que revisar que ese proceso sea el correcto e inclusive auditar los talleres de mantenimiento. Y lo dijeron mis colegas, o sea, hay flota, que es flota que opera desde ciudad, hay flota que opera en forma local desde comunidades, entonces no hay que perder en el radar. Oye, una cosa es el taller del fabricante en ciudad y vamos a mirar en qué taller se está haciendo el mantenimiento de la flota mediana que opera en los tramos más cortos. Entonces, no dejar de mirar los dos escenarios, el grande y el corto, ¿no? Y acá yo quería traer el caso de los frenos de inducción porque es un tema que también de repente a alguien le puede ayudar. Los vehículos modernos, los vehículos grandes, en adición al freno de servicio, al freno tradicional de penal que tenemos en todos los vehículos, traen un freno de motor, un freno de gases, ¿no? Pero la tecnología ha hecho que en cierta categoría de vehículos aparezca un tercer freno, un freno que no tiene contacto, no tiene fricción, no recalienta. Y es un freno que es más seguro cuando transitamos rutas altoandinas que tienen muchas pendientes y tienes que estar a cada momento frenando y la caja no te aguanta, ¿no? Hay flotas livianas que no vienen con ese tercer freno, pero se puede instalar. Nosotros estamos en un proceso de instalación de los frenos Telma, así se denomina esa tecnología, esa marca, que es un freno de inducción eléctrica, con la cual si alguien va a estar en la necesidad de frenar, nunca va a llegar a calentar las zapatas o discos de freno como para que pierdas y te deslices. Entonces es un tema que cuesta un poquito de tiempo implementarlo porque hay que ir sacando los buses de la flota poco a poco, pero creemos que es importante. Si lo traen una categoría de vehículos, debería ser estandarizado a todos y los que usamos rutas medias complejas. Quería hablar ahora un poquito de las rutas, ¿no? Porque todos tenemos geocercas. Este tema de la tecnología no es un tema que no sea común a todo el sector. Entonces todos tenemos un establecimiento de velocidades, tope, por tramos, tenemos inspección de rutas alternas, ¿no? Ojo, les comenté, el de nosotros, el evento de nosotros no se originó porque hayamos tenido que implementar una ruta porque hubo algún bloqueo por una situación política o un huaico, era una ruta correcta, pero el alcance de las inspecciones tiene que ir no solamente a la ruta A, sino a las rutas que potencialmente pudieran tener que ser utilizadas. Hoy, más que nunca, o sea, hoy que estamos viendo que la transitabilidad está afectada y a veces hay necesidad de tener que ejecutar sí o sí un movimiento de personal, pues hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y aquí un tema que es importante para un nivel gerencial, y si nosotros en seguridad conseguimos que nuestras gerencias generales tengan la necesidad de incorporar en los presupuestos el mantenimiento de las vías que son más locales, las que están más cercanas a las operaciones, debería ser anual. Porque las vías nacionales, máximo habrá que hacer pues un oficio al MTC para pedir que hagan reparaciones, intervenciones o tal vez algún gobierno regional, pero hay vías y que sufren también el impacto de la época de lluvia, sobre todo en la sierra en los meses de diciembre a febrero, que cada mes de marzo, cada año, ya es una historia en la que tenemos que intervenir con línea amarilla para reparar y posicionarlas, debe estar en el presupuesto. Entonces es un tema donde tenemos que convencer al ente de la gerencia general a que reserve esos fondos para mantenimiento de vías, ¿no?
Y obviamente en el análisis de riesgo las particularidades, y muy bien lo citaron, o sea, hay rutas que tienen temperaturas bajas, que tienen condiciones de hielo, otras que tienen precipitaciones de agua y barro en ciertas épocas del año, hay unas que están en una condición muy mala, deficiente, que obliga a maniobras de conductores. Eso tiene que estar, y tiene que estar en el mapa, si no vamos a estar perdiendo información clave para regular velocidades, regular tiempos de transporte, que eso es un tema no menor. Ahora, la gestión operativa del proceso para una actividad que no se da dentro de la unidad, ¿no? Porque es una actividad difícil de supervisar porque se hace en movimiento y fuera del alcance, ¿no? Entonces, ¿qué información necesita el conductor? Bueno, inicialmente, cuál es la velocidad a la que viaja y cuál es la velocidad tope en la geocerca. Y eso es un estándar que está en casi todos los sistemas que implementan las operaciones de nosotros en el gremio minero, ¿no? El tema de detección de fatiga y alertas al conductor. O sea, estamos hablando de que alguien detecte que te duran, pero que te avise, ¿no? A través de una emisión de una corneta que te despierte. Otros colegas lo tienen con un asiento vibrador que hace que de alguna u otra forma ven un estímulo físico, ¿no? Otros lo tienen en adición con un tema visual, una luz intensa que se prende. O sea, hay necesidad de que si alguien detecta una fatiga se tome una acción y hay que hacérsela saber al conductor, ¿no? Y lo otro es, y a nosotros en el tema de las lecciones aprendidas nos ha servido también, es que hay que registrar no solamente con el GPS el desplazamiento del vehículo, sino una serie de cámaras visuales para saber si después de un evento fue por aproximación de nuestro equipo o alguien por atrás cometió el tema, o la vigilancia de lo que ocurre en la cabina, pero hay necesidad de información, ¿no? Y todo esto, pues, si ocurre dentro de la cabina, tiene que ser transmitido al centro de control, y acá decidirá cada compañía si transmite vía celular. Hay tramos en la vía donde no hay cobertura celular, entonces habrá un periodo de espera hasta que nuevamente recupere la señal, o lo hace satelital. Es un tema económico. Hacerlo por vía satelital para que tengas la información permanente cuesta mucho dinero, hay que ver ese costo-beneficio, o lo puedes tener mixto o celular, pero son preguntas donde no hay una verdad absoluta y cada uno de nosotros debería evaluar qué es lo que necesita realmente como control su compañía, ¿no? Y en el tema de los conductores, y ya me anticipó también Omar con las buenas prácticas que tienen en MINSUR, bueno, hay una evaluación psicosensométrica, o sea, qué tan bien reacciona el conductor, si es una persona que tiene cierto retraso en tomar decisiones, ¿no? El descanso previo, y en el ejercicio que hemos hecho en la Sociedad de Minería, hay gente que interna a los conductores un día antes. Hay gente que tiene conductores que salen un día antes y en la ruta esperan descansados y bajan los que están cansados y suben los que están frescos. Hay otros que tienen un equipo de conductores en la unidad desde 2 días antes, entonces el equipo que llega deja el bus y el retorno lo traen otros conductores, pero depende, pues, si tienes tramos de 4 horas o tienes tramos de 20 horas. Entonces, ese es un tema del balance, pero no hay que perder de vista eso, que hay que hacer descansar a la gente, ¿no? En el entrenamiento, o sea, si alguien te transita una ruta nacional, ok, yo no tengo ninguna duda en que alguien pueda saber manejar en la carretera panamericana, digamos. Pero cuando hay ciertos tramos que son locales, tienes que tener en blanco y negro bien rayada la cancha, ¿no? Tendrá que ir de copiloto 2, 3, 4 veces mirando la ruta, porque conoce muy bien su bus, su equipo, pero ¿y la ruta? Entonces, antes de que yo le dé la autorización para que se ponga al volante en el lado izquierdo, tiene que haber estado en el lado derecho, pues 3 o 4 ingresos a la operación para estar bien familiarizado, ¿no? Y el tema del comportamiento, porque si yo estoy acostumbrado a manejar de una forma, yo le pongo tecnología en el bus, y siento que me fastidia pues las alertas audibles, entonces le bajo el volumen, entonces ya no me sirve de nada el sistema. O me fastidia tener las alertas visuales, le pongo la casaca encima a la pantalla que me muestra las velocidades, ¿no? Hay otros que lo desconectan, hay otros que les gusta pues andar con su música para acompañarse esas 4 horas de manejo, entonces de alguna otra forma solapa las alertas del sistema. Entonces hablar con la gente de que esto no es para sancionar, sino que es para proteger, es un tema fundamental que está en las conversaciones de todos nosotros, de todos los líderes. Es decir, oye, esto es porque me interesas, y me interesas tú como operador y me interesa la gente que va en el bus. Entonces esa es, creo, la tarea que tenemos pendiente todos.
Y finalmente, un nuevo control, porque la tecnología avanza, es como que hoy día tengas el iPhone 12 y mañana tengas el iPhone 13. O sea, no es que el iPhone 12 esté malo, pero ya salió algo nuevo. No sé si ustedes han notado que en las competencias de rally, la persona que va de copiloto le canta al piloto la curva que viene a 200 metros y la velocidad a la que tiene que entrar, o sea, se lo canta 10 segundos, 15 atrás para que entre pues prevenido. Entonces nos hemos visto nosotros en la necesidad de incorporar una nueva tecnología que ahora en pantalla aparece en 3 velocidades. La que tienes en el momento, la de la geocerca, la que no tienes que exceder, pero hay una alerta audible en español que te va diciendo curva 200 metros y la velocidad es 45, para ver si esa información que te llega momentos antes te sirva para prepararte con una frenada y entrar controladamente, ¿no? Obviamente no hemos cargado en este proceso en el que estamos en este momento todas las curvas, porque hemos saturado los conductores con todas las curvas y nos han pedido, ¿saben qué? Pongamos las críticas, las curvas que son las más complejas, esas sí, para que nos vaya avisando. Y eso es algo que tiene que seguir manteniéndose, innovación y traer nuevas tecnologías que pueden ayudar a esa persona en la toma de decisiones. Y finalmente, eso es lo que queríamos compartir en estos 10 minutos que nos dio el Instituto, el ejercicio de las cosas que cada uno tiene que mirar y aplicar lo que le corresponda de la mejor forma. Y si hay algo adicional que no estamos mirando, por favor, aquí tenemos un auditorio de mucho talento, ¿no? A través del instituto para llevarlo a las reuniones de trabajo y este protocolo que debe salir pronto del gremio minero para el proceso de transporte de personal esté un poco más completo y afinado. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Bien, muchas gracias, Juan. Bueno, si empezando el 24º seminario, al ver las estadísticas de nuestros expositores de Ocinermin, teníamos mucha preocupación respecto a estos índices y cómo se había incrementado la accidentabilidad y cómo había sido el tema del tránsito uno de los que más había golpeado al sector. Esperamos que con la exposición de los 3 panelistas podamos pensar, podamos confiar en que ya se han generado directrices, hay controles, hay que seguir mejorando, pero a la vez se está trabajando en eso. Y es muy importante todo ese detalle. Vamos a pasar a una pequeña rueda de preguntas, por favor, porque sí nos hemos excedido un poquito con el tiempo. Entonces, que nos puedan presentar las preguntas control. Ahí tenemos la primera pregunta. Esta pregunta va para Tomás. ¿Es una opción incluir a las empresas de transporte en las políticas de capacitación y de estándares preventivos de la empresa? El conductor es un trabajador minero más. ¿Le puedo exigir la preparación y medidas de control según los estándares de nuestra empresa? Esta es una pregunta de Sergio Delgado. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, de hecho, un conductor de transporte personal que hace su servicio en vías públicas es un trabajador más. Debe tener examen médico ocupacional, debe tener inducción básica, debe tener seguro y los cursos de capacitación que le apliquen. Yo sé que existe la tendencia a considerar que estos conductores, como están en vías públicas, son almas libres. No está bien. Y se lo digo que existe la tendencia porque nosotros también hemos estado así. Es más, el año pasado identificamos una empresa cuyos conductores no tenían ninguna homologación, se nos había escapado del mapa, ¿no? Se nos había escapado del mapa, ¿no? Tuvimos que sentarnos, primero alinear a nuestra gente, a la gente de administración, que es la que gestiona transportes, y luego alinear a la empresa contratista. Pero la respuesta es sí, o sea, esos señores, para mí, una empresa de transporte personal es una empresa contratista conexa. Eso es una empresa de transporte personal, una empresa conexa. Excelente, gracias. La siguiente pregunta, por favor, estudio. Ok, es una pregunta para Omar Santiago. ¿Existe la norma ISO 39001, gestión de seguridad vial, el cual puede ser integrado a las ISO que ya se vienen trabajando? En sus organizaciones, ¿cómo se viene trabajando al respecto? De Giancarlo Carmoac. En MinSur, nuestros operadores de transporte de personal cuentan con esa certificación. Nosotros como
MINSUR todavía no tenemos contemplado eso a corto plazo, pero sí, nuestro sistema es bastante exigente, cumpliría con eso, pero no tenemos todavía en planes a corto plazo certificar en un ISO 39001. Correcto, gracias. Siguiente pregunta, por favor. También para Omar, ¿cuál es la estrategia que ha aplicado para empoderar a los conductores en el derecho a decir no? Pregunta de José Tualín. Ya, gracias, José. Empoderar, primero es, más que lo que digas, es lo que haces, ¿no? Los conductores duermen en el staff, por ejemplo. Partiendo de ahí, ¿no? De cómo los tratas. Y de ahí va a que sí, en todos los mensajes que les damos está eso. O sea, ellos no solo son responsables de su vida, son responsables de la vida de los que transportan y de los que están ahí, que dependen también de las familias de los pasajeros. Entonces, sí, ese mensaje está bastante fuerte, y no solo para conductores, como decía, sí, la palabra bienestar está bastante fuerte. Es más, el propósito de la división minera en el grupo Breca está eso, ¿no? Mejorar la vida transformando minerales en bienestar. Ese es nuestro propósito. Muy potente esa frase. Bien, la siguiente pregunta, por favor. Muy bien, la pregunta es para Juan. Las empresas mineras tienen las ganas y presupuesto de mejoramiento de vías y rutas que usan sus trabajadores y equipos. Sin embargo, estas están reguladas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. ¿Se han encontrado con trabas del Ministerio para poder mejorar estas vías? ¿Se pierden las ganas por temas burocráticos? Es una pregunta de Diego Marquina. Muchas gracias, Diego. Sí, en algún caso hemos ingresado un par de oficios, nunca nos han contestado. No, en realidad no sabemos si es que en algún momento tendrá opinión favorable, ¿no? Y lo único que hemos pedido en algún momento es instalación de guardavías en ciertos tramos que circulamos nosotros, algo que no es de mucho impacto económico, pero esa es la realidad. O sea, te enfrentas con una mesa de partes donde no hay devolución del feedback, ¿no? Y no sabemos si es por un tema presupuestal del Ministerio o si es por un tema de voluntades, ¿no? En el nivel local, sí es donde hay oportunidades, porque a veces los gobiernos locales tienen equipos y nosotros proporcionamos de alguna forma de convenio combustible y pagamos la mano de obra y hacemos cosas juntos, ¿no? Entonces es un mecanismo de gana-gana, pero se da en esos tramos donde hay esa vinculación muy ya local, a nivel distrital, provincial. Yo creería que son dos escenarios diferentes. Cuando te enfrentas a la red nacional, ahí andamos con menos fuerza que cuando sí puedes tener un interlocutor presencial y poder desarrollar actividades juntas donde, si hay presupuesto, hacemos cosas buenas que benefician a todos. Bien, muchas gracias, Juan. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, nuevamente recapitulando, el tema era muy importante, era un tema que agradecemos mucho a los panelistas que hayan participado con todos los esfuerzos que se están realizando, las estrategias que se tienen. Y también participamos de poder elaborar ese documento que dices, Juan. Por favor, sabemos y estamos convencidos que hay mucho expertise, tenemos en este momento profesionales también extranjeros que pueden ayudarnos a mejorar cualquier tipo de alcance sobre este tema de tránsito que nos ha aquejado muchos en estos 2 últimos años en el sector. Un aplauso, por favor, para nuestros panelistas.